Amén. Buenos días, familia. Dios les bendiga. Pronto algún hermano o alguna hermana que desea apoyarnos en la lectura. Creo que hay dos Buenos personas. días, Bueno. buenos días. Es que estoy buscando el día de hoy. Es el julio 29. Acepta la interferencia. Cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Marcos 11, 27 y 28. A ninguno de nosotros le gusta que otro interfiera en sus asuntos. Cuando alguien insiste en que le prestemos atención o demanda nuestra obediencia, respondemos por instinto de forma negativa. En general, no nos gusta que la gente nos diga qué hacer, sobre todo en materia espiritual. Siempre es tentador tragarnos la idea, muy popular en nuestros días, de que nuestra espiritualidad no es asunto de nadie más, que es un asunto personal que solo nos atañe a nosotros. Por lo tanto, al leer los evangelios, podría causarnos molestia ver con más claridad que Jesús interfiere en nuestra vida. Sí, es para nuestro bien. Aún así, Él interfiere. De hecho, en su autobiografía, C.S. Lewis se refiere a Jesús como el interferidor trascendental. Desde el inicio del ministerio de Jesús, la gente reconocía que él hablaba con autoridad. Ver Marcos 1, 22, 27. Él decía las cosas de tal manera que no podían ser evadidas ni ignoradas. En cambio, podían ser resistidas y rechazadas. La autoridad de sus enseñanzas se convirtió en una piedra en el zapato de los maestros religiosos. Así que comenzaron a oponerse a Jesús y pronto a formar planes para matarlo, para no tener que descubrir su vida espiritual ante él. Marcos 3:6. Igual que los líderes religiosos, a veces preferimos una espiritualidad personal, moldeada por nuestra agenda y nuestro estilo de vida. Esto es lo que creo. A esto me suscribo. Esto es lo que siempre hemos hecho. Esta es nuestra tradición. Jesús llega para destruir todas estas nociones, las pone de cabeza, toma los valores humanos y les da un vuelco. De hecho, al final del ministerio terrenal de Jesús, él declaró que toda autoridad le había sido dada. Mateo 28, del 18 al 19. Él no comparte su autoridad con nadie. Nuestra vida espiritual, de hecho, sí es de su incumbencia. O bien nos postramos ante su autoridad y lo aceptamos como Señor y Salvador hoy, o un día nos postraremos ante Él y lo conoceremos solo como nuestro juez. Agregar a Jesús a una esquina de nuestra existencia es fácil y respeta nuestra privacidad. Es algo muy diferente permitir que el interferidor trascendental tome control de cada aspecto de nuestra vida y nos ordene una obediencia absoluta. Su perfecta autoridad es un asunto que debemos considerar en cada decisión que tomamos, de manera que quedamos frente a una pregunta desconcertante. ¿Estoy viviendo según mis deseos naturales y las reglas que yo mismo he fabricado? ¿O estoy buscando someterme gozoso a mi Salvador cada día y de cada manera? Es solo cuando escogemos postrarnos ante la autoridad de Jesús, reconocer su señorío sobre nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro todo, que podemos comenzar
que podemos comenzar en verdad a aceptarlo como Señor y Salvador y a disfrutar de conocerlo como nuestro amigo y guía. ¿Estás manteniendo al Señor al margen de alguna manera? Ese es precisamente el lugar donde Él te llama a dejarlo interferir. Es el lugar donde tienes la oportunidad de tratarlo en verdad como el que tiene toda la autoridad. Tenlo por seguro. Él alterará tu vida, pero solo Él tiene el derecho de hacerlo y solo Él puede hacerte libre. Leer Daniel 7 de 9 a 14. Amén. Amén. Gracias, hermanita Sandra, por la lectura. Acepta la interferencia. Marcos capítulo 11, versículos 27 y 28. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta, respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. De pronto le ha pasado en algún momento o en alguna ocasión que va en su carro o en su moto y va tarde para el trabajo, para una cita, y decide pasarse semáforos en rojo o hacer cruces que no debe hacer con el pretexto de no voy tarde, entonces quizás esto justifica de que tengo que pasarme el semáforo o hacer un cruce indebido, o tal vez no pasa por una fotomulta o por un retén de tránsito porque no tiene los papeles en regla o porque siente temor de que lo multen. O también de pronto le ha pasado que si se siente cansado del matrimonio y considera en algún momento que de pronto se ha equivocado en su elección, o le ha pasado en algún momento también que no va a su trabajo con el deseo de hacer lo mejor posible y no encuentra una motivación. O también le ha pasado que siente que sus hijos se han salido de control y ya no siente que tienen ninguna autoridad sobre ellos. La idea en general del devocional del día de hoy es fortalecer y fundamentar la autoridad del Evangelio en nuestras vidas y cómo este Evangelio afecta de una manera positiva todas las áreas de nuestra vida. Todas estas que les acabo de nombrar, de una manera, vamos a ver cómo el Evangelio, cómo la autoridad del Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. E iniciamos entonces con esta pregunta: ¿bajo qué autoridad estamos viviendo como creyentes? Y a medida que, que estemos en el devocional, nos vamos a dar cuenta cuál debe ser la autoridad que rija nuestras vidas. Entonces, ¿bajo qué autoridad nosotros estamos viviendo como creyentes? Y como creyentes, pareciera que nosotros ya sabemos cómo debemos hacer las cosas, porque si muchas veces no consultamos al Señor en medio de todas nuestras situaciones, en medio de todas nuestras vidas, es porque aparentemente ya sabemos cómo hacer las cosas, pero la verdad es que debemos aceptar que nosotros no sabemos cómo vivir y que necesitamos siempre, a cada instante, a cada momento, la ayuda y la asistencia del Señor en nuestras vidas. No sabemos cómo vivir, no sabemos cómo proceder. Necesitamos depender de Dios. Pero cuando no hacemos esto, seguramente es porque consideramos que somos sabios y que sabemos hacer las cosas, que sabemos cómo vivir. Ahora, recordemos qué fue lo que Dios usó para salvarnos y vamos a encontrar esa relación entre lo que Dios usó para salvarnos y la autoridad que rige nuestras vidas. Uno de los textos que nos da una respuesta de qué fue lo que usó Dios para salvarnos fue en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice,
El tiempo, el Señor diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuevamente le repito, el Señor Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al Señor Dios Todopoderoso le plació salvarnos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. ¿Cuál es esa obra? Pues que nosotros éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Éramos enemigos del Señor. No había nada con lo cual nosotros pudiéramos pagar la gran ofensa que nosotros hemos cometido hacia Dios durante toda nuestra vida de pecado. Esto nos hace completamente merecedores de la ira de Dios y de una condenación eterna apartados de Dios. Esta es una muy mala noticia, pero Dios mostró su amor para con nosotros los pecadores, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a Cristo. Cristo quien nació de una virgen, quien se humilló y se hizo en forma de hombre, tomando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, sufrió, fue humillado, vituperado, burlado. No cometió ningún pecado, pero aún así fue, fue a la cruz, murió en la cruz, la muerte que tú y yo merecíamos. Pero lo glorioso es que el tercer día resucitó, está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros, está intercediendo por nosotros. Entonces, la mala noticia es que a causa de nuestros pecados, nosotros tenemos que pagar. Y como no tenemos cómo pagar, ni hay nada que podamos hacer, es recibimos la ira de Dios y somos condenados eternamente, apartados de Dios. Esa es la mala noticia. Pero la gloriosa noticia, lo que la Biblia llama el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, son que Cristo se puso en lugar del pecador y lo pagó todo. Esto fue lo que hizo Cristo. Cristo nos dio lo que Él merecía y recibió en Él lo que nosotros merecíamos. Qué precioso es cuando recordamos el Evangelio, aquello que Dios utilizó. Y la Biblia dice que el hombre por medio de su propia sabiduría no puede conocer a Dios y no puede conocer el Evangelio. Primera de Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación o la locura de la predicación en otras traducciones, salvar a los que creen. A Dios le plació que los pecadores, al escuchar la predicación del Evangelio, creyeran en él y fueran salvos. Ahora, este mismo Evangelio fue predicado por muchos hombres de Dios. Y no solo fue predicado, ellos lo establecieron como la verdad en sus vidas, como la autoridad suprema en sus vidas. Lo predicaron como esa verdad, defendieron esa verdad, murieron por esa verdad. Juan el Bautista, los apóstoles, Pablo, Pedro, Timoteo, entre otros hombres, murieron por la verdad del Evangelio. No negociaron esta verdad. Era la palabra de Dios, era la autoridad en sus vidas. Este Evangelio, el cual ellos habían creído, era el que predicaban y era el que vivían. Y este Evangelio es el que hoy día nosotros también estamos escuchando, estamos predicando en este día. Y entonces, ¿qué tiene que ver el Evangelio y la autoridad de Jesús en nuestras vidas? ¿De qué manera impacta la verdad del Evangelio en nuestras vidas? Miremos primero entonces la autoridad de Jesús.
En Marcos capítulo 11, versículo 27, dice, llegaron, nuevamente lo leemos, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, respondémela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y entonces a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús dijo, yo tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y el Señor no tiene que demostrar su autoridad. Y tampoco lo hace en ese momento, ya que Él es Dios hecho hombre. Él no tiene que demostrar esa autoridad, ya que muchas veces la gente se asombraba y se admiraba de su doctrina porque era el único que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas enseñaban, sino que enseñaban como quien tiene autoridad. Y a Cristo le fue dada toda autoridad. Cristo decía, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo, la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y algo muy parecido ocurrió con Juan el Bautista. También Juan el Bautista fue cuestionado por los fariseos acerca de aquella autoridad con la cual él hacía esto. Juan capítulo 1, versículo 24 dice, los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan muestra que hay una autoridad que está por encima de él. Tanto es esta autoridad que Juan mismo dice, no soy digno ni aún de desatar su sandalia. Y esta autoridad a la cual Juan se está refiriendo, esta autoridad soberana es Cristo mismo y su palabra. Y Juan nos está enseñando también a nosotros que nuestra autoridad es Cristo y su palabra. En esto se relaciona el Evangelio y la autoridad. La autoridad en nuestras vidas debe ser Cristo y su palabra. Pero surgen unas preguntas muy importantes. Entonces, ¿quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestras vidas? ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? Es muy interesante que el creyente todavía se siga cuestionando quién es la autoridad en este tipo de temas morales, sociales, familiares. ¿Dónde encontrar autoridad en esto? Todavía el creyente sigue creyendo las cosas de este mundo y no confiando y creyendo en la autoridad y la palabra de Dios. ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos, o los esposos sobre las esposas, o los gobernantes sobre los ciudadanos, o los pastores sobre la iglesia? Si nos preguntaran por la verdad en la cual hemos creído, ¿estaríamos firmes en responder con toda seguridad cuál es la autoridad de nuestras vidas? Muchos de nosotros tenemos dudas de en quién hemos creído y quién verdaderamente es nuestra autoridad. Tambaleamos de un lado para otro, dejándonos llevar por corrientes de este mundo en muchos aspectos. Padres, los padres tienen la autoridad dada por Dios para castigar a sus hijos, para corregirlos.
Pero el mundo hoy ve esa corrección como un acto de crueldad y de violencia. Como cristianos, muchas veces caemos en esta filosofía de este mundo. El mundo dice, si corriges a tu hijo con vara, lo vas a traumar. Si castigas a tu hijo, no vas a permitir que desarrolle su personalidad. Y es triste, pero vemos que en el cristianismo, muchos creyentes están adoptando esta filosofía del mundo. No, él tiene que desarrollar su personalidad. No se puede corregir, no se puede maltratar, porque entonces no se va a desarrollar libremente. Pero ¿qué dice la autoridad de Dios? Proverbios 29, 15, 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hijos, contestan a sus padres de una manera áspera, de una manera grosera, sin que los padres hoy día puedan decir nada. Y el mundo los celebra como el libre desarrollo de la personalidad. Cuando la autoridad de Dios, que dice, Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La autoridad de lo que nosotros debemos hacer y de cómo debemos vivir como padres, como hijos, es Cristo y su palabra. Esposos, se les ha dado la autoridad de ser cabezas de sus hogares, de ser sacerdotes, de ser proveedores de alimento físico, de ser proveedores de alimento espiritual, de ser los pastores de sus hogares, de pastorear a sus esposas. ¿Pero qué está diciendo el mundo? 50-50. Usted pone esto y yo pongo esto. No me queda tiempo de ser padre, no me queda tiempo de discipular a mis hijos, a mi esposa. Estoy cansado, tengo que trabajar. Ya no amo a mi esposa como antes, no siento lo mismo. Tal vez sería mejor si me separara. Pero la autoridad de Cristo y del Evangelio que nos dice, Efesios capítulo 5, 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. La autoridad de nosotros no es nuestro sentimiento, no es lo que está diciendo el mundo, es Dios y su palabra, lo que Él ha establecido en su palabra. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la autoridad, esa debe ser la autoridad del creyente, no lo que está diciendo el mundo en estos momentos. A los siervos, a los trabajadores, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en los tiempos bíblicos, los esclavos. El mundo dice ¿qué dice el mundo de los trabajadores? Mientras no te vea tu jefe, tú puedes sacar provecho del tiempo. Aún puedes dormir si quieres en tu trabajo. Puedes hacer cosas que no sean del trabajo. Puedes chatear a escondidas si no te lo permiten. Puedes recibir dinero que no deberías recibir. Puedes quejarte de la misma manera que se quejan los incrédulos de tu jefe. ¿No has visto? Cuando empieza el murmullo, cuando estás en una empresa o en un trabajo y empieza el murmullo, no, es que mi jefe es que mi jefe, es que mi jefe es un tirano, es que mi jefe, y usted tristemente se va involucrando en el mal comentario que hay. Pero ¿qué nos dice la autoridad acerca de esto? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y mire esto tan interesante, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables.
porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto. Y la Biblia nos aclara y nos dice, no solo los que son buenos, sino aquellos que son insoportables, están sujetos con todo respeto. Esto es lo que nos dice la autoridad de Dios. También nos dice en Efesios capítulo 6, dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que Él tiene bien que cada uno haga, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amo, haced lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Esto es lo que dice la autoridad de Dios. No nos amoldemos a lo que dice el mundo, viviendo y haciendo lo que dice el mundo acerca de nuestro jefe, de nuestro trabajo. El Señor nos da pautas específicas acerca de esto, órdenes específicas como la autoridad que es, como ciudadanos. El mundo dice que podemos aprovechar, por ejemplo, ahorita les hablaba, aprovechemos que no está el guarda, que no está la fotomulta, no pasemos por ahí para hacer lo prohibido, para hacer lo que queramos. Todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Todo el mundo está hablando mal de los gobernantes, entonces nos unimos a esa queja y terminamos hablando igual que los que se quejan. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la autoridad? La autoridad de Dios y su palabra. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no tener a la autoridad? ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás el odio de ella. Esto es lo que dice el Señor. Y primera de Timoteo 2 dice, 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos ha mandado a quejarnos de los gobernantes. Al contrario, Dios nos ha mandado a orar por ellos, por las eminencias, por los reyes, por los gobernantes, por los que Él pone. Pero tristemente nosotros nos vamos pareciendo al mundo en muchas cosas. Y así, en muchas áreas de nuestra vida, las cuales no tenemos mucha claridad sobre cuál es la autoridad. Y es muy triste que el creyente no tenga este fundamento firme sobre la autoridad del Evangelio en su vida. Creemos que el Evangelio es solo ir el domingo a la iglesia, escuchar y volver a casa y vivir la vida normal. Eso es triste, porque el Evangelio debe impactar cada área de nuestra vida. Es muy triste que dentro de la misma iglesia ha permeado la gran mentira del relativismo. Todo es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona tiene derecho a pensar como quiera, de creer lo que quiera, sin que nadie se meta en su vida. Creo en Dios a mi manera. Se empieza a crear un Dios a conveniencia que no es el Dios de las Escrituras.
Mucha gente empieza a crear este Dios de amor, este Dios permisivo, este Dios que como todo, como es un Dios de amor, todo lo perdona y puede hacer lo que yo quiera. De ninguna manera, de ninguna manera. El Evangelio debe permear todas las áreas de nuestra vida. No caigamos nosotros en lo mismo, que el mundo caiga en esto por desconocimiento, pero como creyentes, entre más nos acerquemos al Señor, entre más conozcamos su palabra, su verdad, entre más vivamos el Evangelio todos los días en cada área de nuestras vidas, más firmes y más arraigados estaremos a Él. Nuestro deber es buscar fundamentos firmes en la palabra de Dios. Nuestro deber es creerlos, es confiar en que Dios nos sostendrá en esos fundamentos. Estar firmes en la roca sólida que es Cristo y su palabra. Esta es la autoridad, Cristo y su palabra. Cuando nosotros tenemos una mayor claridad de la autoridad de Dios y del Evangelio en nuestras vidas, todas las áreas de nuestra vida serán impactadas y menos confiaremos en nosotros mismos y menos confiaremos en lo que dice el mundo, sino que dependeremos más del Señor cuando Él es nuestra autoridad. Ah, ¿usted por qué vive de esa manera? Porque el Señor lo dice, porque el Señor lo ordena. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, pero todas las cosas que nosotros hacemos deben ser hechas bajo la autoridad de Jesús. C.S. Lewis se refiere a Jesús como el interferidor trascendental. Él es el que interfiere. Y nos duele mucho cuando alguien se mete en nuestras vidas. Ay, usted no se meta, que yo sé cómo hacer las cosas. Y cuando nos dicen lo que debemos hacer, esto halla nuestro orgullo, porque nos creemos muy sabios en nuestra propia prudencia. Por eso cuando el Señor viene a nuestras vidas, a nosotros nos cuesta muchas veces el obedecer, el vivir el Evangelio, el vivir la verdad, el dejar nuestra antigua manera. Pero cuando el Señor interfiere en nuestras vidas, Él lo está haciendo para nuestro bien. Los fariseos quisieron ignorar a Cristo y su palabra, y lo hicieron. No se quisieron someter a la autoridad de Cristo. Por eso cuestionaban su autoridad. Y aún ellos mismos, viendo que Cristo era el cumplimiento de todas las profecías, que todo apuntaba a que Él era el Cristo, a que Él era el Mesías, a que Él era el que había de venir, no quisieron, no quisieron, ignoraron a Cristo y a su palabra. Muchas veces nosotros estamos así, ignorando a Cristo, ignorando su palabra. No hagamos lo mismo que ellos hicieron. Es necesario que nosotros lo veamos a Él, que lo adoremos, que nos rindamos a Él en todo. Vimos lo que Él hizo por nosotros en el Evangelio. Y cuando nosotros lo llamamos a Él, Señor, cuando tú le estás diciendo, mi Señor, ¿sabes qué le estás diciendo al Señor? Tú eres el Rey y yo un esclavo. Haz conmigo como quieras. En la antigüedad, un esclavo aguantaba todo, tenía que aguantar todo. Aún si le daba un tiempo de descanso y el rey y su amo le decía, venga para acá. Ese amo tenía poder sobre la esposa del esclavo, sobre los hijos del esclavo. Pero cuando nosotros le decimos a él, Señor, mi Señor, esto es lo que le estamos diciendo. Tú eres el rey, yo soy el esclavo. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Pero hoy en día se ha levantado mucho creyente a tratar más bien al Señor como el esclavo y a ponerse en posición de amo, dando órdenes y no obedeciendo a lo que el Señor dice. Pero hoy lo podemos ver como nuestro Señor. Hoy podemos dejar que Él interfiera en nuestras vidas, porque si no es así, un día lo veremos como juez. Reconozcamos que sin Él nada somos. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Dios, nada podemos hacer. No podemos dar fruto. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿es Cristo el centro de tu hogar? ¿Es Cristo el centro de tu matrimonio? ¿Es Cristo el centro de tus negocios? ¿Es Cristo el centro de toda tu vida? Hoy es un muy buen día para decirle al Señor, interfiere en mi vida, que se haga como tú quieras, mis hermanos, porque cada cosa que el Señor hace o que el Señor haga siempre será para nuestro bien. Esto nos lo dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, cuando el Señor interfiere en nuestras vidas, es para nuestro bien. La autoridad de Cristo es para nuestro bien. Rindámonos en este día ante Él. No peleemos más con su autoridad, porque saldremos perdiendo. Hoy lo podemos ver como nuestro Señor, como nuestro Rey, porque si no es así, le repito, un día lo veremos como juez y ya no habrá oportunidad de nada. Por eso, rindámonos y aceptemos esa interferencia gloriosa. Señor, sé el Señor de mi vida en esto, sé el Señor de mi vida en esto, sé el Señor de mi vida en cada área, hasta el área que tú sientas, que te sientas más indigno, es en esa área donde más el Señor debe ser dueño de tu vida.